Declara el estado de emergencia nacional. Declara el estado de emergencia nacional. Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Y ahora vamos a conversar un poquitito sobre lo que es el futuro, lo que se viene también, porque se han intentado muchísimas cosas en estos 100 días que han pasado de aislamiento social obligatorio en el Perú. Se ha hecho el toque de queda, se ha hecho el pico y placa, se ha hecho por género el cierre de los centros comerciales, suspensión de clases, y tenemos los resultados que tenemos, que ya los hemos analizado. Pero ahora vamos a conversar, Mauricio, con el doctor Mauricio Bustamantes. Él es consultor internacional en salud, sobre lo que nos puede esperar, ya que se han hecho muchas cosas y estamos en la condición en la que estamos. Mauricio, muy buenos días, qué gusto de saludarte. Buenos días, Elmer, Mabel y Mauricio, qué gusto saludarlos. Gracias por invitarme. Gracias, Mauricio. A ver, Mauricio, en base a lo que tenemos, en base a lo que hemos escuchado, que lo que nos ha dicho Marco Lore de Mola, que hay algunas cifras preocupantes, que el número de contagios todavía está aumentando, pero por otro lado el porcentaje de infectados de las pruebas realizadas está como constante o bajando un poco, que se está viendo que los hospitalizados son, digamos, las altas son mayores que las entradas. Aquí hay algunos indicios de positividad. Ahora que vamos a abrir, Mauricio, ¿qué es lo que se espera? ¿Cómo ves lo que viene? Pues, Elmer, yo pienso que siempre hay que construir sobre lo construido, independiente de los desaciertos que haya podido haber. También ha habido esfuerzos, ya ha habido aciertos. Siempre hay que ver en positivo. Tú constantemente transmites eso en su programa, y creo que hay que mirar hacia el futuro con positividad. Pensaría que este nuevo periodo después de los 100 días llama a una mayor territorialidad. Mauricio Fernandini mencionaba al inicio del programa la preocupación porque la pandemia llegó en un momento donde el Perú es muy centralizado. Y yo creo que la clave en este segundo periodo es mayor territorialidad, mayor actuación desde el territorio. Creo que eso es importante, articular y engranar las acciones en el territorio. Y miren un dato tan importante. Una cosa es leer todo el Perú, por ejemplo, cuando lees la positividad de las pruebas, pues se encuentra cerca del 20%, 19% exactamente de positividad en Lima, pero encuentras en Ucayali y en Loreto por encima del 34%, y si vamos al Callao vemos por encima del 25%, y lo mismo en Piura, cerca del 27%. ¿Y eso qué implica? Implica que el abordaje territorial tiene que ser diferenciado. Ahora que se está abriendo las acciones económicas, me parece que ese enfoque permitiría hoy más que nunca tener un enfoque diferencial por cada uno de los territorios, por cada uno de los distritos. Es exactamente. Y Mauricio, Mabel, es increíble. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí en RPP Noticias, en el programa de la tarde, en Cuidando tu Salud, hace como un mes y medio, a Raji Burham. Él es un matemático, él es un ingeniero en computación, que frustrado, Mabel, Mauricio, porque él veía de que no había orden en los datos. Él empezó a construir datos interesantísimos, escribió un artículo que se llama El martillazo y el huayno, y eso le dio muchísimo ímpetu a lo que es el análisis de datos en el Perú. Y ¿sabe lo que pidió en nuestro programa? Y dijo,
pero lo que me ha costado sacar estos datos, porque el Ministerio de Salud no los publica, y otros se quejaron también, Mabel, y fíjate, al final el Ministerio de Salud abrió recién hace como un mes su fuente de datos, y la cantidad de muchachos y muchachas jóvenes que hay, matemáticos, estadísticas, que están haciendo maravillas con esos datos, precisamente lo que pide Mauricio Bustamante, que es hacer mapas distritales, zonas calientes por distritos, para que en esta fase que viene, el Ministerio de Salud sea capaz de decir, en este distrito está caliente, en este está tibio, en este está frío, y así se pueda ir manejando datos y abriéndole y cerrando la puerta al virus en lo que se necesita. Mabel. Entiendo que hay un mapa de calor realizado por Salud con datos del MINSA también, y que uno ahí puede observar la evolución de casos confirmados. Y siempre me he preguntado, porque esto ha sido mostrado como un gran logro, si esto finalmente, más allá del mapa y más allá de la información, lo que genera es una acción, ¿no? Precisamente en esos barrios. Debería ser. ¿Qué dice Mauricio? Es un misterio para mí. No, me parece maravilloso lo que dice Mabel, es decir, si la información no me sirve para tomar decisiones, que sea el último en enterarme. ¿Eso qué significa? Significa que esos mapas de calor cruzado, actualmente el desarrollo de esa tecnología georreferenciada y espacial está muy implementada para leer lo que pasa en el territorio, y se le pueden ir adicionando diferentes capas de vulnerabilidad en el territorio, y eso permite tener una acción mucho más diferenciada en cada uno de los distritos. Yo pienso que si se sumara una gran acción masiva de testeo, de pruebas diagnósticas, sumadas a un rastreo activo, proactivo, y se afinara con un aislamiento sostenible, eso sería una fórmula hacia el futuro que podría llegar a dar buenos resultados. Es decir, doctor Bustamante, sí. Permítanos hacer una pausa para continuar con esta conversación, pero antes tengo que comunicarles que hace unos instantes se ha producido un sismo de magnitud 7,1 en México, esto al sureste de Crucecita, en Oaxaca. La verdad es que ha sido bastante fuerte, lo han sentido en la Ciudad de México, ahí inclusive los vecinos salieron a las calles luego de que advirtieran este movimiento telúrico. Es una noticia en desarrollo, así que en cualquier momento la estamos volviendo a abordar. Vamos a una pausa y volvemos. Nacional, Día 100. Agradecemos profundamente la compañía del doctor Mauricio Bustamante. Estamos reflexionando con el doctor Elmer Huerta en torno a los aciertos y desaciertos y qué podemos mejorar en los próximos días en base a las cifras que tenemos. Todo es perfectible, inclusive la data es perfectible. Hay algo que quedó pendiente y me parece que en eso había consenso y es el seguimiento de los pacientes que se sometían a prueba serológica o a prueba molecular. Veíamos que inclusive los moleculares asintomáticos en nuestro país, en Lima capital, hacían su vida normal, no tenían conciencia de la enfermedad e iban propagando el coronavirus y no había autoridad que los pueda contener. Lo del seguimiento en los que nos queda de convivencia con el coronavirus, ¿sigue siendo indispensable, doctor Bustamante? Mauricio, yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas del transcurrir de la pandemia fue el haber reconocido la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, es decir, todo lo que corresponde a la atención primaria en salud. Ese reconocimiento y ese redireccionamiento lo hizo el gobierno hace aproximadamente un mes. Y ese fortalecimiento de la atención primaria implica tener ya no solamente
equipos institucionales en el primer nivel de atención, sino equipos de respuesta rápida en el territorio y equipos de seguimiento. Mi opinión es que en esos equipos de seguimiento podría haber acciones de rastreo que permitiría, en medio del equilibrio entre el confinamiento y la apertura económica, hacer un aislamiento selectivo sostenible. Eso me parece que es un gran desafío para la atención primaria y me parece que sería, digamos, hacia el futuro algo que implementar. Y yo le sumaría otra cosa, Mauricio, y yo le sumaría otra cosa. Después de 100 días hay algo que se llama técnicamente la fatiga previsional, es decir, la gente se puede ir empezando a cansar de las acciones preventivas. Fíjese que ayer entrevistaste al doctor Óscar Ugarte, que aprovecho para saludar y llenarme de regocijo que está mejorando su salud. Un saludo muy especial para él, a quien respeto y aprecio muchísimo. Y él decía que en un momento de fatiga, de descuido, fue que posiblemente se contagió. Y en este momento lo que sí hay que hacer es no entrar en fatiga preventiva, de las acciones de prevención. Eso es fundamental. Yo creo que quizás nunca como antes hay que fortalecer las acciones preventivas. El uso de la mascarilla es Doctor un Bustamante, tema desafiante todavía. Ahí yo tengo una pregunta, porque, a ver, pongamos que tenemos un Estado ideal, que funciona como un reloj, y un gobierno también ideal, ¿no? Con todas las estrategias muy bien planteadas. Sin embargo, lo que falla es la sociedad. Y ahí me refiero a todas estas normas que debemos seguir: la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos. ¿Cómo puede cambiar esa situación? ¿Cómo podemos cambiar esos hábitos sociales para bien? Más Pues, allá de la responsabilidad personal, ¿en qué nos puede ayudar el Estado? O sea, no sé, la respuesta, la campaña, sí, ¿qué cosas podemos hacer? Yo creo que el tema del autocuidado es resultado de una gran estrategia de educación a la población en relación al autocuidado. Sin embargo, en una emergencia como la que tenemos, no es suficiente el proceso educativo y quizás es necesario acompañarlo de acciones sancionatorias con relación al uso de elementos básicos. Yo veo, por ejemplo, en las calles, las personas a veces se dan el gusto de no andar con mascarilla y no pasa nada. Y me parece que debe haber una estrategia de formación y educación acompañada de algunas acciones sancionatorias para quien no cumple con estas acciones en el espacio público. Parecido a lo que sucedió pues con los cinturones de seguridad, Mauricio. Parecido a lo que sucedió con el no fumar en espacios cerrados. Exacto. O sea, las normas sociales se pueden cambiar. Y me parece que eso es lo que tiene que hacer la sociedad civil en alianza con el Estado. Cambiar la norma social del peruano que se acerca, que no usa mascarillas, que le gusta que le invadan su espacio, que no protesta por guardar su espacio personal. Eso se tiene que cambiar, Mabel. Ahora, es. recordemos, doctor Huerta, doctor Bustamante, Mabel, que el propio presidente, al comienzo del confinamiento, se tomaba el trabajo de explicarnos el comportamiento de la data que le proporcionaba el ministerio, ¿no? Y con una pizarra nos decía, por favor,
prolongo el confinamiento porque tenemos que dar este martillazo. Esa es la razón. Denme tiempo para tener más camas en UCI. Me faltan. Entonces quédense, vamos a dar el martillazo. Pero luego entiendo que no necesariamente lo tiene que hacer el propio presidente. ¿No sería saludable que una voz oficial nos explique a los peruanos la fotografía o de alguna manera la interpretación de algo que es estadístico, matemático, ¿no? Para no estar en subjetividades, porque siempre nos terminan diciendo, hemos mejorado, pero sí, pero no, en 2 semanas vamos a ver, y todo es una confusión. No hay una voz oficial frente a una estadística para nosotros tomar decisiones, como usted dijo, doctor Bustamante, ya personales, porque no se trata también de cargarle todo al Estado, sino que cada uno en base a una foto real decida si quiere sobrevivir o no. Uh-huh. En ese sentido, no sé si ustedes sienten que hay como en tantas actividades que están comprometidos, hay un vacío de parte del Ejecutivo. El propio presidente lo hizo en 2 o 3 oportunidades. No necesariamente lo tendría que hacer él, pero sí una voz responsable que nos diga, así está la foto del momento en el Perú, ¿no? Exacto. Creo que se llegó a tener una portavoz, que no la escuché hablar más. Hubo una portavoz que se nombró porque había necesidad de eso. Pero no nos acordamos Mauricio. Ni el nombre de ella, y los periodistas tendríamos que conocerla y familiarizarla. Pero yo creo que sí. Bueno, Pilar Macetti ha sido una muy buena vocera, pero era una vocera sumamente realista y directa. Y también no nos olvidemos, porque tampoco nos digamos, acá hay una buena dosis de política también, ¿no? El éxito de o no de las estrategias que se estén realizando ahora, pues va a tener un impacto positivo o negativo en el aspecto político, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser evaluado al momento de evaluar en general cómo ha sido la comunicación, ¿no? Y la información de parte del Ejecutivo. En todo caso, Pilar Macetti sí era una persona sumamente directa, no solamente con los doctores, la hemos visto en conversaciones, la hemos escuchado en conversaciones con los médicos, sino también con la población. Y creo que lo que se merece la población es esa dosis de realidad que impacte, que te mueva y que te haga pensar, bueno, de verdad tengo que quedarme en casa, ¿no? Exacto, pero Pilar Macetti no es la portavoz, ella era directa todo lo que tú dices cuando la entrevistaban, pero lo que Mauricio estaba reclamando es una voz oficial que explique bien los datos, que explique bien lo que se está haciendo, por qué se hace, por qué no se hace, eso se ha perdido en el camino. Pero yo creo que para concluir, ya vamos a tener que tomar la pausa, lo que también yo creo que los tres convinimos es que acá ahora este es momento de que los peruanos ejerzamos nuestra responsabilidad personal. ¿Qué nos toca a nosotros como personas para no contagiarnos, para que en esta semana del 23 de junio no nos convirtamos en un caso más, que nos compliquemos para mitad de julio y que para fiestas patrias estemos en la unidad de cuidados intensivos llorando porque no tenemos una cama? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En todo caso, doctor Huerta, le hemos preguntado a los ciudadanos de todo el país cómo es que han sobrellevado el periodo de aislamiento social obligatorio, y esto es lo que nos contaron. Las voces de los 100 días. Monsefú, Jacqueline Ayasta, artesana. Como artesana dando un giro. Las voces de los 100 días. Monsefú, Jacqueline Ayasta, artesana. Como artesana dando un giro a mi producto. He sobrevivido estos 100 días, gracias a Dios, haciendo mis mascarillas bordadas y ofreciéndolo al público a través de las redes sociales, y gracias a Dios que se ha tenido una buena acogida, pero también dando un buen producto. Las voces de los 100 días. Declara el estado de emergencia nacional. Once y 5 de la mañana, la escena fue impactante. Estamos enfrentando una paralización de transporte público. No ha funcionado el 85% del transporte público. La gente estaba desesperada por llegar a su destino y apenas pasaba una combi, se subían
todos, pero de una manera impresionante, sobrepasando el aforo de la propia combi, y la policía perseguía al chofer para tratar de hacerle ver que estaba poniendo en riesgo la salud de los pasajeros. Pero volvemos a la reflexión a la que nos ha invitado el doctor Mauricio Bustamante. Estamos en condiciones de cuidarnos cada uno de nosotros, porque me parece que las reglas de juego se han trasladado a: si quieres sobrevivir, guarda tu distancia social. Si no te puedes quedar en casa porque entendemos la necesidad de regresar a casa con algo de comida, sal con las precauciones del caso. Pero se agrava aún más nuestra situación con esta deficiencia que tenemos en transporte público. Retomamos nuestra conversación con el doctor Elmer Huerta y con el doctor Mauricio Bustamante. ¿Bastaría con una campaña asertiva para llegar a toda la población, y que me parece hay consenso en esta conversación que no logramos persuadir a cada uno de los peruanos de el momento que estamos viviendo, que el coronavirus realmente te mata, ¿no? Porque lo de la mañana refleja lo contrario, y lo que vemos en los mercados también, y lo que vemos en el supermercado, y la lista es interminable. ¿Bastaría con una campaña asertiva, persuasiva, eficiente de parte del Ejecutivo? Esa es la primera reflexión que le pido al doctor Bustamante. Mauricio, yo creo que hay que combinar 3 factores: información, persuasión y educación, y sanción. Yo creo que hay que combinar, desafortunadamente en nuestra cultura latinoamericana a veces no es suficiente la información y el estímulo para hacer las cosas. Mire un detalle. La Organización Mundial de la Salud la semana pasada recalcó la necesidad de no aflojar las medidas. Y eso sucede en plena acción de reapertura de algunos países en Europa y alguna falta de observación en las medidas preventivas en países como Estados Unidos. Y coincide también con algunas acciones en nuestros países. Mire este detalle, Mauricio, Elmer y Mabel. En el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo, se producían cada 24 horas aproximadamente 85,000 nuevos casos positivos en el mundo. Eso significaba aproximadamente entre 3,000 y 3,500 casos nuevos cada hora. Hoy a mediados de junio, se producen cerca de 140,000 casos nuevos en el mundo, lo que implica que hay cerca de 6,000 casos nuevos cada hora. ¿Se está disminuyendo la pandemia? No se está disminuyendo en el mundo. Por supuesto, ese conocimiento implica una territorialidad, que es lo que he mencionado al inicio. Quiere decir, ese es un promedio global, pero territorialmente, al hacer la lectura territorial, nos permite ser más asertivos en el accionar. Entonces, yo pensaría que información, persuasión, sanción y por supuesto, mayor conocimiento y conciencia del autocuidado en la medida de que se tiene claridad de que la pandemia todavía no está controlada. Pues increíble, Mauricio. Yo creo que ese dato que ha dado, qué poderoso. Estamos en el mundo, ¿no? O sea, el mundo entero. Es objetivo, es estadístico. Pero a mí como ciudadana me queda también esta tremenda mochila que tenemos que cargar todos, ¿no? El autocuidado, la responsabilidad. Y regresamos al mismo punto, doctor Huerta, Mauricio. ¿Cómo lo logramos? Si en estos 100 días, de alguna u otra manera, hemos demostrado que como sociedad no somos capaces de hacerlo. Las imágenes que describía Mauricio de esta mañana
no son nuevas tampoco. Claro, hoy se agravan por un paro de transportistas, pero vamos al centro de Lima o al centro de diferentes ciudades del país con los ambulantes, ¿no? Vamos a la inconsciencia de muchas personas de no salir con mascarilla o de no colocársela bien. Es algo que se repite constantemente. Entonces, el ideal sería lo que dice el doctor Bustamante, ¿verdad? Pero lamentablemente eso no pasa. Y vuelvo a la pregunta. Persuasión, parece que falta el tercer elemento que dijo Mabel, el doctor Bustamante, que es la sanción. Ahora, doctor Huerta, en este caso es una sanción terrible, que es la muerte. Te mueres. Si no haces lo poco que sabemos, la sanción acaba tu vida. Yo creo que frente a esa posibilidad de que te podría pasar, más le duele a la gente que las sanciones con 50 soles, 30 soles, 100 soles, por ejemplo, ese tipo de sanción sería más dolorosa, doctor, en este momento. Sí, hay doctor, algo que hubo quiero sanciones mencionar. Pecuniarias. Hubo sanciones que llegaban hasta los 400 soles para aquellas personas que transitaban con su vehículo. Sin permiso. La multa era de 6.000 soles. Nada de eso. Evitó que la gente siguiera saliendo o que siguieran conduciendo, ¿no? Cuando en ese momento sentían que lo podían hacer, porque finalmente aquí uno puede andar con miles de multas y seguir con su vida. Y esto es muy doloroso lo que dices, Mabel, porque ayer cuando abrí las líneas en mi programa en la tarde, una señora llamó y dijo, ¿sabe qué, doctor? Me dijo, el peruano no tiene remedio, el peruano hace la que le da la gana. Y eso es bien doloroso. Sí, y a eso se suma algo, Elmer, y es que cuando se piensa en la sanción como la posibilidad de enfermarse o de complicarse, incluso de fallecer, el ser humano como que desarrolla un mecanismo de defensa y pareciera pensar que eso le sucede a todos los demás menos a uno. Y ese es el grave problema. Por eso no se consolida la cultura del autocuidado, que debería ser parte del amor a sí mismo, del respeto a sí mismo y del respeto hacia la convivencia y la cultura ciudadana. Pero yo sí sigo pensando que no es suficiente la persuasión y la información, que la información es muy importante, es necesario también la sanción. Por ejemplo, en algunos condados en algunos condados de los Estados Unidos han iniciado con multas sancionatorias con relación a quien no porte adecuadamente la mascarilla. Son esfuerzos aislados porque en general los Estados Unidos no ha sido, digamos, el mejor ejemplo para plantear en términos preventivos algunos esfuerzos concretos. Pero yo creo que doctor Bustamante, le agradecemos muchísimo estos minutos en el que hemos podido reflexionar sobre estos 100 días y lo que nos corresponde hacer como ciudadanos también en los próximos. Usted sabe que hay una noticia en desarrollo que está en México y